Bueno, retomemos el concepto de elasticidad y vamos al ejemplo que estábamos viendo en la presentación del Power. Y yo les mostré la fórmula de la elasticidad acá arriba y elegimos, yo les puse ejemplo de dos mercados, con dos pendientes en la curva de demanda diferentes. Y a pesar de que estamos hablando de que esta es una línea recta, lo que vamos a encontrar es que a lo largo de la curva vamos a encontrar diferentes elasticidades entre los diferentes puntos. Recuerden que la elasticidad la vamos a medir desde un punto, entre dos puntos siempre la vamos a medir, ¿sí? La elasticidad se mide, es la sensibilidad que se mide a lo largo de una curva entre dos puntos. Y yo tomé el punto que es igual al P sub 0, Q sub 0, es decir, 10, 100, que es este punto de acá, y medimos la elasticidad entre ese punto y el próximo punto, que es este que está acá más a la derecha, así que es el Q sub 1, P sub 1. Entonces, entre estos dos puntos, de acá hasta acá, vamos a medir la elasticidad. De acá hasta acá vamos a medir la elasticidad. Y yo les dije, ¿qué es la elasticidad? La elasticidad me permite analizar cuánto varía la cantidad demandada cuando varía porcentualmente el precio en un 1%. ¿Sí? Entonces, acá lo que vimos es que cuando disminuimos el precio de 10 a 5, que es una reducción del 50%, es decir, disminuye el 50%, la cantidad demandada aumenta en más del 50%, aumenta en un 150% si quieren. ¿Sí? Entonces, si lo multiplican por 100, les da el porcentual. Si no, lo multiplican por 100, no les da porcentual. ¿Sí? Lo pueden trabajar como ustedes quieran. Entonces, lo mismo pasa de este lado. ¿Sí? Lo mismo pasa de este lado. Calculamos la misma variación, ahí está, disminuyendo el precio en la misma proporción que este lado, pero vamos a ver que la cantidad demandada, en este caso, aumenta en 20 unidades, en vez de en 150 unidades como es acá. Entonces, reemplazamos los datos en la fórmula. Les decía, la variación porcentual del precio viene del delta. Estas son las variaciones absolutas, ¿sí? Pero viene de esta parte del gráfico. Y el delta Q lo trabajamos en el numerador, en la parte superior del gráfico. Entonces les dije que la fórmula era esa. Aplicamos la fórmula, reemplazamos el Q sub 1, Q sub 0, Q sub 0 en la fórmula. Acá tenemos el P sub 1, P sub 0, P sub 0. Esto lo vimos en estadística, insisto. Entonces, reemplazamos los datos, nos dio que el delta Q sobre Q, que es la variación relativa de la cantidad, es 0,2, en este caso, que la variación relativa del precio, que es delta P sobre P, es igual, y acá les corregí, ¿sí? Acá corregí 5, que es el P sub 1, menos P sub 0, que es 10, y me da menos 0,5, ¿sí? Pero yo le dije que vamos a tomar el valor absoluto, ahora se los voy a mostrar. Y calculamos, hicimos la cuenta y da menos 0,4 de elasticidad, pero no importa, la que importa es el valor absoluto, es decir, 0,4 me va a dar, ¿sí? Para poder clasificarlas, digo. Ahora les voy a mostrar. Entonces acá tenemos la variación relativa de la cantidad, en el caso del gráfico y el mercado de la izquierda, y la variación relativa del precio, que es menos 0,5, hago la cuenta, y la elasticidad precio de la demanda me da menos 3, insisto, lo que nos importa es el valor absoluto, es decir, el valor positivo de eso. Entonces, de esta manera yo les decía que, ¿qué significa esto? Que cuando yo varío el precio en una proporción de una unidad porcentual, esta o una unidad, esta varía, se mueve en 3. En sentido contrario, si el precio aumenta a 1, esta se mueve hacia la izquierda a 3 la cantidad. ¿Sí? Y en este caso, si aumento en 1 el precio, la cantidad se mueve en un 0,4 hacia la izquierda. Al revés, si el precio baja, la cantidad en la izquierda aumenta en 3, ¿sí? Y si en el gráfico de la derecha el precio baja, la cantidad aumenta en un 0,4. ¿Se entiende que la proporción en la que se mueve cuando el precio baja un 1% aumenta en un 0,4 la cantidad, nada más, y que en otro caso aumenta 3? Eso es crucial porque nos va a servir para tomar decisiones. Entonces, vamos a hacer la deducción de la fórmula. La deducción de la fórmula. En el libro van a encontrar que esto está multiplicado por 100, acá, ¿sí? Porque es porcentaje. A mí no me interesa, porque se van a cancelar para los 100, ya lo van a ver. Pero es lo mismo, porque acuérdense que en tanto por 1 o en tanto por ciento era lo mismo. Vuelvan a estadística. Entonces, acá arriba tengo la relación relativa de la cantidad y abajo la variación relativa del precio. Es lo mismo que esta fórmula, variación porcentual de la cantidad demandada sobre la variación porcentual del precio. Es lo mismo, es lo mismo que está acá. Entonces, ¿qué hacemos acá? Esto que es Q sub 1 menos Q sub 0 es lo mismo que el delta Q, que lo teníamos acá. Delta Q, 250 menos 100, que es Q sub 1 menos Q sub 0. Entonces, Q sub 1 menos Q sub 0. Este es el delta Q, por eso coloco delta Q. Sobre Q, siempre sobre Q. Y acá ya le saco el Q sub 0, porque en realidad lo voy a expresar como si fuera una función en forma general. El Q sub 0 es un valor exacto. Acá voy a decir
Q, listo. Cualquier valor que tome Q. Lo mismo hago abajo con el delta P sobre P. Y lo que hago acá es, ustedes saben que acá en matemática hemos visto que la división de una fracción es lo mismo que multiplicar los extremos de esta manera y colocar el extremo exterior arriba y el extremo interior abajo, ¿sí? Algunos lo han visto como la división cruzada, ¿sí? Hagan la división cruzada y vean a ver que tienen que llegar a esta fórmula que está acá. Esta es la fórmula de la elasticidad precio de la demanda, es la variación de Q dividido la variación de P por P sobre Q. Fíjense que están cruzadas, la P está en el denominador cuando acá, esta que considera la variable P está en el denominador y viceversa con la Q. Y de acá les escribo, el valor de la elasticidad indica la sensibilidad de la cantidad demandada ante variaciones en el precio. Es decir, me indica cuánto varía la cantidad cuando varío en 1% el precio. Si el varío en términos generales, si lo varío hacia arriba el precio en 1%, me fijo cuánto va a disminuir la cantidad demandada, ¿sí? Si el precio varía hacia abajo, la cantidad demandada va a aumentar. ¿Por qué? Por la relación inversa que hay en la curva de demanda. La ley de demanda es la que está operando de fondo. Y esto es la clasificación de la demanda. Y acá es donde yo le decía lo que nos importa es la elasticidad en valor absoluto. ¿Para qué? Para poder clasificarla, ¿sí? La vamos a estudiar y la vamos a analizar. Sabemos que siempre la elasticidad va a tener signo negativo porque detrás está la curva de demanda que tiene pendiente negativa. Por tanto, cuando aumenta una, la otra disminuye. Siempre se van a relacionar en forma inversa. Eso le da signo negativo. Pero nosotros la vamos a clasificar con el valor absoluto y siempre vamos a suponer que está atravesada por el valor absoluto. O sea que siempre al resultado de la elasticidad le aplicamos el valor absoluto. Por eso decía, este menos 3 le aplico valor absoluto y me queda valor 3. A este menos 0,4 le aplico valor absoluto, me queda valor 0,4 positivo. Entonces, de esta manera lo que vamos a hacer es clasificarla. Cuando la elasticidad precio de la demanda da mayor que 1 en valor absoluto, quiere decir que es elástica. Cuando es menor que 1, quiere decir que es inelástica. Y cuando es igual a 1, que es unitaria. Volvamos al ejemplo que vimos antes. En este caso, la elasticidad precio de la demanda da menos 3. Le aplico el valor absoluto a menos 3 y me queda 3 positivo. ¿3 positivo mayor que 1? Sí, por lo tanto es elástica. Vamos a este otro caso. Tengo elasticidad precio de la demanda igual a menos 0,4. Menos 0,4. Le aplico valor absoluto. ¿Es menor que 1? Sí. Por lo tanto, acá es inelástica. Y así las voy clasificando. En este ejemplo, el libro, esto lo saqué del libro, les da diferentes casos y ejemplos de elasticidades. ¿Sí? Entonces, la demanda es elástica en este ejemplo. ¿Sí? Uno les muestra la elasticidad precio de la demanda. Fíjense que variación porcentual 80%. Yo, como la expresé yo la fórmula, sería 0,8 en vez de 80%, es lo mismo. Y abajo diría 0,4 en el caso de mi fórmula, pero es lo mismo. Multiplican y dividen por 100, es lo mismo. Y el resultado de la elasticidad le da 2. Como 2 en valor absoluto, porque fíjense que acá ponen las variaciones todas en positivo, como yo me equivoqué la primera vez, porque lo que importa es el positivo, quédense con eso. La elasticidad precio de la demanda da 2, es mayor que 1, por lo tanto es elástica, por eso demanda elástica. Va a ser unitaria entre dos puntos cuando la división de la variación relativa da 1. ¿Sí? La elasticidad igual a 1 es unitaria. E inelástica cuando es menor que 1. Fíjense que es más inelástica cuanto más vertical está la curva de demanda. Cuanto más horizontal, más elástica. ¿Qué significa que es más elástica? Entonces vuelvo a lo mismo, que una variación pequeña en el precio aumenta mucho la cantidad. Por eso es la pendiente bien aplanada. Y en este caso, una variación pequeña en el precio disminuye muy poquito la cantidad. Por eso la pendiente medio empinada de la curva. Y después, estos son conceptos teóricos, que uno puede decir que la inelasticidad es perfecta cuando está completamente vertical y la elasticidad es infinita, es decir, horizontal, cuando está de esta manera completamente aplanada. Vamos a retomar algún ejemplo en clase seguramente para poder analizar el tema y darle vuelta. Traten de mirar los videos varias veces, recuerden que hay algunos calculitos que yo me equivoqué la primera vez, que los corregí en el segundo video, pero el análisis sigue siendo el mismo, porque no nos importa el signo de la variación, ¿sí? Pues sabemos que va a haber un signo negativo porque la pendiente de la curva de demanda es negativa. Pero sí, lo que para poder clasificarla y estudiarla nos interesa el valor absoluto, por eso el positivo alcanza. Seguimos más adelante.